este cobarde que, yo te voy a decir una cosa, como dicen, maricón es el que le pega a las mujeres. No es el gay. Campaña, claro. Y aquí también, maricón es el que no se atreve, ¿no es cierto?, a enfrentar a la gente que sufrió abuso de los gobernados por él. Y él tiene una responsabilidad política. No solo eso, ética, sino que él tiene una cuestión de garante. ¿Quién elige al obispo? ¿Y el obispo a quién elige? A los párrocos. O sea, ellos no mueven un dedo sin orden de arriba. Entonces, para mí, recibir al Papa en Chile, no solo por el gasto, moralmente, nosotros nos transformamos en un país, no digamos bananero, porque no pusimos banana, claro, pero un país colonialista, que lo único que hace es demostrarnos, ¿cierto?, que dependemos de todavía de gobiernos foráneos. Hola, estamos en un nuevo programa Fuera de Ángulo. Acuérdense, en este lindo lugar, en el Hotel Boutique Las Tarrias. Hoy nos acompaña James Hamilton. Él ha sido un luchador en los temas de defensa de la niñez, la adolescencia, en un tema tan crucial para Chile, que tiene que ver con el abuso sexual y los tipos de abuso que se producen a los niños y niñas. Y hoy está con una campaña que es pedir que en Chile no sean prescriptibles los abusos a niños, niñas y adolescentes. Vamos a conversar con él de la política contingente. Él estuvo vinculado a una campaña, qué es lo que piensa hoy en día de la agenda y además de la visita del Papa. Así que va a ser bien contingente esta entrevista. Acompáñennos. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Fuera de Ángulo, en nuestra temporada donde hacemos entrevistas con personajes del mundo político, social, cultural. Y hoy día nos acompaña James Hamilton. ¿Qué mundo sería yo? Tú eres del mundo social, político. Qué difícil, porque tú apareciste en la escena de Chile instalando temas controversiales y desnudando la verdad respecto a la hipocresía que de mucha clase política chilena, en el caso de Caradima, recordemos que tú fuiste un líder, yo creo que abriste un debate público. Recordemos en 2011, cuando apareciste en escena, también pasaste procesos personales. Hoy en día tú estás liderando una campaña con Vinca Jackson que tiene que ver con los derechos de los niños y niñas y esta palabra que es que en Chile se prescriben los derechos, se prescriben los delitos de abusos sexuales. Entonces de eso vamos a hablar también. Bienvenido James Hamilton. Encantado, muchas gracias por la invitación. Un placer, además, en este lindo lugar. Y nada, pues un honor que a uno lo inviten a poder dar su opinión sin limitaciones. ¿Cómo estás ahora? Yo sé que, bueno, tú eres médico, cirujano, saliste a la luz pública por una historia que ha marcado la historia política chilena. O sea, la Iglesia Católica no es lo mismo después del caso Caradima y tú fuiste capaz de seguir liderando proyectos. Ahora tú estás vinculado a este proyecto de discutir el tema del abuso sexual. Cuéntanos un poco del proyecto. Mira, todas estas cosas también requieren un proceso interno, que yo llamo la alquimia. Me encanta la imagen de la alquimia. Los alquimistas, ¿no es cierto?, eran esos químicos de la época de la Edad Media que trataban de convertir el metal a oro. ¿Ah? Entonces, esa alquimia yo creo que es algo muy real hoy. O sea, que es la manera como uno transforma las experiencias negativas en aprendizaje y experiencias positivas. Llega un momento en el cual uno sencillamente siente que si no tiene experiencias negativas no crece nunca en la vida. Claro. Y eso te diría que descubriendo, o de alguna manera los franceses usan una palabra que se llama réaliser. Es como, no es realizar de lograr algo, sino que es como internamente como asumir una realidad. Y eso, fíjate que ha sido el motor de luz, de salud, ¿no es cierto?, que de alguna manera a uno le va permitiendo pasar las etapas post-abuso. Aunque parezca así como el saludo para tele, yo creo que uno de los factores más importantes, y por eso la sociedad tiene mucho que ver, es la contención y el amor. Si uno no se las pudo ingeniar para encontrar el amor y la contención, es difícil. Entonces es como una etapa también clave, quizás previa, porque si uno no encuentra amor, no tiene una capacidad de verse en un espejo como una persona querible. Claro. El drama es que cuando han abusado de ti de cualquier manera. Sí, claro. Los distintos tipos de abuso que uno vive. vive. De distinta manera, el abuso de poder, ¿no es cierto?, que te han humillado, te han hecho bullying, todo. En el fondo lo que hacen es opacar
tu imagen personal. Y la autoestima muy baja y estás muy vulnerable frente al abusador. Exacto, tú te estás viendo en un espejo en el cual tú sientes desprecio por el que ves. Desprecio. Y sientes como, en algún momento lo dije, como una cosa como basura, desecho. Desprecio hacia el desecho. ¿Y qué pasa? Que cuando te encuentras con otra persona que te ve de otra manera y tú tienes la capacidad de darte cuenta que es tu nuevo espejo, te vas a empezar recién a mirar como debieras mirarte. ¿Y a ti cuándo te pasó eso? ¿Que saliste de esa etapa? A mí me pasó eso cuando descubrí una manera distinta de amor. Que yo, para mí, claramente, no digo que no hayan habido distintas formas de amor, pero creo que ese amor sanador lo descubrí cuando conocí y empecé a relacionarme con mi señora. Para ti fue un punto de inflexión en tu vida. Totalmente. Y el tema de la apertura, sobre todo verbalizar el abuso, que ese es un tema, porque tú también rompes con los códigos de cierta familia, de cierto deber ser de la sociedad chilena. Mira, yo ahí quiero romper un mito. Uno no se lanza a romper el silencio. En realidad, en el caso nuestro, uno va de manera tremendamente tímida. Uno trata de buscar como los caminos lógicos para la época, ¿no es cierto? Ir al arzobispado, ir a denunciar, sea una cuestión. Tú hiciste todos los procedimientos. Todos los caminos. Pero finalmente, ¿en qué momento te tiras al agua? En realidad, en el caso mío o a nosotros, nos tiraron al agua. O sea, el momento en que exponen Ellos hicieron una estrategia comunicacional para bloquearlo a través de poner los nombres de ustedes en la agenda pública. Pero sin embargo, ellos generaron, al filtrar, ¿no es cierto?, el proceso de nulidad mío, de arzobispado, al filtrarlo en la tercera y luego en la segunda con fotos donde yo trabajaba. Hubo una operación comunicacional. Por supuesto, filtran todo eso y en ese momento se desencadena todo. O sea, uno, de alguna manera, uno podría decir que uno fue como un héroe a palo. Claro. No fue tan pensado, yo voy a denunciar. Claro, voy a ir a tomarme este cerro con el enemigo. No, es algo, la verdad que es algo muy terrible. Y verbalizarlo públicamente, yo creo que tú marcaste la agenda política en Chile. Recuerdo ese programa en Tolerancia Cero, cuando dijiste, Francisco Javier Errázuriz es un criminal. Sí, bueno, lo dijiste lo con todas sus plenamente. letras, y lo mantienes hasta el día. Plenamente, y te diría que Sati también. Y es Sati. Y te diría que el Papa también. Que viene ahora en enero. No tengo ninguna duda. Mira, es un proceso bien interesante lo que tú me comentas, que es un proceso también que podría ser de alguna manera una imagen social de lo que deberíamos ser también como país político. Uno no se da cuenta de que ha sido víctima hasta que empieza a ver que quizás hay otros que les pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque el abusador te aísla. Te aísla justamente para que en esa dualidad, como tú tienes la autoestima tan destruida, tú no puedes ser el que está bien. Sin duda tú estás equivocado. Pero cuando aparece un segundo o un tercero, tú dices, bueno, hay algo que te empieza a hacer demasiado, siempre te hacía ruido, te empieza a hacer demasiado ruido. Y ahí, cuando tú ves que no estás solo, y eso es lo que yo llamo a la gente en Chile, ya no están solos. O sea, y no pasa, lo colectivo. Y no pasa nada. No pasa nada con denunciar, ¿no es cierto?, el abuso de infancia, denunciar al jefe. No pasa nada. Es duro, pero como yo te decía, es la alquimia. Nadie puede llegar a procesos de superación y de felicidad, que es un camino, si no enfrenta estos periodos o estos pases dolorosos. Son como pases de iniciación. Es interesante la reflexión que tú haces, porque la sociedad chilena, con alta desigualdad, estamos pasando la segunda vuelta. Recordemos que tú apoyaste a la candidata Carolina Goit, tú fuiste parte de la Comisión de Infancia y con una convicción con esa candidatura, pero tiene que ver también con interesarse en lo público, en tener la lógica de que estas políticas públicas o pensar en nuevas legislaciones puede cambiar en la vida a las personas. Por supuesto. Mira, también esto es como fruto de un proceso. La gente tiene que tener paciencia consigo misma. Uno no debe lanzarse a un proyecto así porque le dicen o porque es el momento, porque las circunstancias. No, son procesos interiores. Uno tiene que sentir como en el corazón, en el estómago, ¿no es cierto?, que es el momento, que hay como una madurez interna. Nosotros con Vinca, ella como una trabajadora, como una hormiga potente, permanente, con ella hemos estado trabajando ya desde la iniciativa que tuvo el senador Quintana y el senador Walker en el 2010 sobre abuso sexual imprescriptible en abuso de niños y adolescentes. Con ella hemos ido trabajando este proceso y ha demorado ya 7 años.
está durmiendo en el Congreso. Un proceso que durmió todo lo que pudo, hasta que por las declaraciones de Eric Olivera, ¿no es cierto?, se logró ese empujón para ir en su momento, ¿no es cierto?, Patricio Walker fue a hablar con en ese momento ministro, que era el ministro Bulnes, ¿no es cierto?, en que se reactivó esto. Logramos que la Comisión de Infancia de manera unánime aprobara el proyecto de ley. En el Senado. Claro, pero es la proyección de infancia de la Cámara. Se aprobó el proyecto de ley y pasó a la segunda etapa, que es una etapa que puede durar toda la vida o nunca, en el sentido de que tú le echáis tierra y se acabó. Y esa etapa... Porque necesita la urgencia del Ejecutivo. La urgencia, o por lo menos que haya interés de los senadores, ¿no es cierto?, de la Comisión de Constitución, que la dirige Felipe Arboe. Pero curiosamente, hemos, a pesar de haber acumulado en la primera instancia 9.000 firmas en el sitio web, que es abusosexualimprescriptible.cl, y luego 7.000 firmas, a pesar de eso y haber solicitado reuniones con la presidenta y el Ejecutivo, la verdad que lo único que hemos escuchado son excusas de segundones. Ninguna de esas autoridades de primer nivel nada, los ha recibido y ha dicho esto va a ser nos han parte. Recibido súper educadamente. Claro. Esta cosa pasiva. Pero el mensaje final, que son los hechos, es, oye chiquillos, cánsense. Tú partiste con el tema de Carolina Goich, porque yo por supuesto que apoyé a Carolina Goich. La única que partió junto con Beatriz, pero particularmente la primera que se me acercó. Las dos candidaturas que tuvieron tema infancia en su agenda. Y Sebastián Piñera tiene un poco. Pero ¿qué pasa? Que en el proyecto de Carolina Goich, ¿no es cierto?, yo le planteé, le dije a Carolina, yo necesito que esto salga. No por un motivo de populismo ni nada. Esto es una ley fundamental. Es una ley que es como la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque las leyes están hechas por hombres en Chile. Fíjate que si tú tienes, ¿no es cierto?, que estás separado y mantienes a tu hijo y todo, pero si alguna de tus hijas, 13, 14 años, se embaraza, pierde el derecho, ¿no es cierto?, de la cobertura que está obligado el padre. ¿Por qué? Porque la ley chilena considera que si la mujer se embaraza a los 13 años, entonces tiene suficiente autonomía para automantenerse a los 13 años. Claro. Entonces, este país está hecho por leyes que la han hecho los hombres. Recordemos, a nivel del mundo entero. Aborto 3 causales. Por supuesto. Como fue el debate de ese parlamento. Aborto y aborto libre. Si la gente cree que va a aumentar el aborto, van a haber guaguas en los ríos, están locos. Si lo único que hace es proteger a la mujer y a los niños. Pero es ya el vínculo, ¿no es cierto?, con la iglesia, una cuestión ya, no puede ser más decrépito. Uno se escandaliza porque en Afganistán, ¿no es cierto?, están los talibanes y las burkas, las mujeres y el maltrato. Pero si es lo mismo que se hace en Chile, si es otra medida nomás. Si somos igual de talibanes. Los mismos candidatos que están ahora, el señor Guillé. Señor Guillé, 0 programa de infancia, le importa un carajo. Lo estás diciendo ahora que está en la segunda vuelta, eso es muy importante. Mira, escucha, le importa nada. No ha hablado nunca de infancia porque le importa un carajo. En su partido tiene un abusador como era Alex y todo. Todos sabían. En los partidos, ¿no es cierto?, del conglomerado actual. Todos sabían. Como decían muchos de sus correligionarios, ¿no es cierto?, era un secreto a voces. ¿Qué hicieron? Nada. Ahí está abuso sexual imprescriptible en el Congreso. ¿Por qué no avanza? Porque deben haber varios otros Patricios Ale. Yo creo que hay mucha crisis también de la política en general, de la calidad del ejercicio del gobierno, porque recordemos que la nueva mayoría fragmentada, una democracia cristiana también, que no fue favorable para Carolina Goich. Carolina Goich estaba más sola, pero también tenía personajes como Gutemberg Martínez, Mariana Elwin, que no son cercanos a la ciudadanía. Mira, yo creo que... Y ahí hay un tema también con el vínculo con la Iglesia Católica. Por supuesto. Y qué temas representan para la sociedad chilena. A mí me da pena que se haya perdido Carolina, porque yo encuentro que es un lujo. Ahora, sin duda, que si tú tienes un partido que empieza que sí, que no, con abortos 3 causales, que si tienes un partido en que tiene una lealtad hacia la Iglesia Católica, acá hay que entender que un partido no puede, la política debe ser laica, porque uno tiene que deberse al ciudadano, sino que se meta alguna cuestión religiosa. Para eso hay no sé cuántas órdenes religiosas, claro. Son espacios distintos. Si Chile tiene un problema serio con la separación Iglesia-Estado que aparece cada cierto tiempo con los mal llamados temas valóricos, son temas de políticas públicas. Pero piensa tú que con la visita del Papa, o sea, el Papa, oye, lo va a recibir una presidenta atea, con todos los antecedentes que trae este señor, socialista, con todos los antecedentes, y se va a gastar unas lucas que este país no se puede dar ese lujo, ¿no es cierto?, para recibir a este
rimbombante. Al Papa Francisco, que tú lo has dicho públicamente, o sea, y también recordemos el caso de el obispo Barros de Osorno, que está involucrado, lo han dicho ustedes públicamente, hay organizaciones en contra de este obispo y este Papa no ha hecho nada. Yo creo que en política, en religión y en general en la vida, los seres humanos estaríamos mucho más orientados si en vez de seguir lo que se habla, siguiéramos los hechos de las personas. La consistencia. Sí, más que consecuencia, porque al final los hechos son los que te van definiendo a los grupos de personas o la idea. Si tú piensas, este Papa, ¿cuánto tiempo lleva ya? No sé, 4 años. 4 años. Claro. Partió con el mismo slogan. ¿Tú te acuerdas cuando partió y ahora tolerancia cero la cuestión? Cuento corto. ¿Qué ha hecho a la fecha? En la práctica lleva 4 años o 5 años sin haber hecho nada. Fíjate que a Juan Carlos Cruz lo iban a tratar de meter por elección del grupo en la comisión, ¿no es cierto?, contra abuso pontificia. Le hicieron la cama desde acá. ¿Quién? Errázuri, amigote del Papa. Esati, que salieron los mails y las conversaciones públicamente, ¿no es cierto?, en The Clinic y todo. Entonces, segundo, tenemos gente en que nosotros ya no necesitamos estar... Esto le decían, hay que bajarlo, o sea, había toda una cosa... A la serpiente. Sí, impresionante. Entonces, es una cuestión impresionante, el lenguaje y la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes un tipo como Barros, en que Juan Carlos, yo mismo, ¿no es cierto?, lo vimos encubriendo, lo vimos participando de alguna manera, ¿no es cierto?, en abuso psicológico. A mí me hicieron un abuso psicológico potente, se juntaba Barros, Valenzuela, Cogliatich, Arteaga, el cura Caradima y otros 2 o 3 sacerdotes más, para decirle a uno que a uno se le había metido el demonio. Entonces, para solucionar la metida del demonio, uno, ¿qué? O te hacían un exorcismo, o tenías que ceder entre todas las otras cosas. Un control del cuerpo, la total, mente. Y ahí estaba metido Barros. Barros es un delincuente. Mira, te voy a dar una primicia. Cuando él fue obispo castrense, también tenían cuentos. Como hoy en día, ¿no es cierto?, el ejército no va a estar diciendo todas las veces o toda la gente que supo, ni el capellán de tal cosa, o qué sé yo. Pero yo sí te puedo contar, no era persona grata. Cuando era obispo castrense. Exactamente. Por decirte lo menos, fíjate que el Papa, nosotros yo no en realidad, Juan Carlos, porque él sigue siendo católico, la cuestión, yo, o sea... Tú hiciste una ruptura con la iglesia católica. Por favor, no me lo acerquen a este caso. Pero Juan Carlos sigue confiando en esa iglesia. Él es un hombre de fe y un hombre de fe, y yo se lo respeto. Y Juan Carlos quería tener la oportunidad de, por lo último, decirle al Papa, oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos ha defendido? ¿Y por qué? Etcétera. No tenía tiempo en su agenda. Además, qué odioso eso. Porque off the record, ¿no es cierto? Alguien le dijo que el comentario había sido, oye, qué odioso juntarse con estos jóvenes. Qué odioso. Qué odioso. Esa sería la frase del Papa progre que se ha puesto en la prensa. Exactamente, sería como la frase del bronce. Este cobarde que, yo te voy a decir una cosa, como dicen, maricón es el que le pega a las mujeres. No es el gay. Campaña, claro. Y aquí también, maricón es el que no se atreve, ¿no es cierto?, a enfrentar a la gente que sufrió abuso de los gobernados por él. Y él tiene una responsabilidad política, no solo eso, ética, sino que él tiene una cuestión de garante. ¿Quién elige al obispo? ¿Y el obispo a quién elige? A los párrocos. O sea, ellos no mueven un dedo sin orden de arriba. Entonces, para mí, recibir al Papa en Chile, no solo por el gasto, moralmente, nosotros nos transformamos en un país, no digamos bananero, porque no pusimos banana, claro, pero un país colonialista, que lo único que hace es demostrar, ¿no es cierto?, que dependemos de todavía de gobiernos foráneos. Por ahí alguien decía que el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Yo te diría que eso sería como mi definición del 80% de los políticos. Y los que más vergüenza me dan, porque yo soy de pensamiento de izquierda, son los políticos de izquierda. Porque no son consecuentes. Ellos son ateos y son laicos. Y tienen que defender un Estado laico. Un Estado que hoy en día no defiende a los más desamparados que son los niños. Tú me decías el derecho al tiempo. Es que es mucho más que eso. Hoy en día, además que son congresarios, la gente que llega al Congreso no puede ser gente ignorante. No, lo mínimo es estudiar las convenciones internacionales. O sea, Naciones Unidas dice... No solo eso, yo no le pido que estén al tanto de la información que tiene el último paper sobre lo que es el daño cerebral de un niño abusado. Especialista, está bien, pero por lo menos podrían tratar de saber lo que hoy en día es un conocimiento más o menos homogéneo. Para poder definir las leyes, porque llegan y dicen, no, ¿y por qué no le vamos a dar prescripción
a alguien que comete un crimen. Entonces, igual hacen la función de equivalencia, como con otros tipos de para ellos delitos. todo es lo mismo. Y si es hombre o mujer es lo mismo, aquí no existen débiles. Te vuelvo a decir, las leyes las hicieron los hombres, el género masculino. Con lógicas patriarcales y que además la dominación y no reconocer al niño como sujeto de derecho. Además que la violencia, los crímenes en el mundo, 90% son los hombres. El sistema está hecho para proteger el Estado, para protegerse el Estado en realidad, en parte, y también para protegerse los hombres. Y el abuso sexual yo creo que es una de las cuestiones que debiera estar en la agenda primordial de la política chilena. ¿Sabes qué pasa? Porque además tiene sentido, también tiene sentido sobrevivencia. ¿Por qué? Cuando tú hablas del abuso sexual y los efectos, tú te das cuenta que es un crimen en evolución. Cuando se produce el daño al abuso sexual, ese daño no para. Es distinto que te pegan a un balazo, te moriste. Claro. Pero paró el daño, está bien, se hizo el duelo. Es un tipo de tortura. Es una tortura. Claro. Porque cuando tú estás en esa línea, el abuso sexual además en general es repetitivo, es una cosa crónica, te va destruyendo internamente. Y esa destrucción, ¿no es cierto?, en el proceso de crecimiento de la persona, o tú creces o te vas autodestruyendo de manera más violenta y más radical. Entonces, este proceso, si no tiene, como cualquier otro delito, una limitación del daño, es porque está en proceso, en evolución, no ha parado. O sea, es un crimen que tú no le puedes dar un tiempo, aquí se acabó este crimen, porque el crimen sigue. O sea, hay un montón de elementos de justicia que bastarían hoy para darse cuenta de que no puede ser prescriptible. Y lo otro es la víctima. La víctima no es un adulto de partida, tiene otras condiciones y el daño a la víctima la va haciendo cada vez menos capaz de generar un relato. Incluso temporoespacialmente. El derecho al tiempo tiene que ir con el relato, el tiempo para poder verbalizar ese abuso el derecho al tiempo tiene que ver con la capacidad de desarrollo cerebral que te la dejaron bloqueada desde el primer abuso. El cerebro del niño queda bloqueado. La corteza prefrontal, el hipotálamo, un montón de otras partes quedan de alguna manera en hibernación. Su desarrollo es mucho menor. Entonces, el daño que se genera deja incapacitada a la persona. Pero ¿qué pasa? Los señores, aparte de bellas excepciones como aquellos que impulsaron la ley, ¿no es cierto?, y otros congresistas, ¿no es cierto?, del país, el resto no le importa porque no les interesa. Pero además es ilógico, porque quienes hoy en día te dicen la delincuencia, 70% de los delincuentes, ¿no es cierto?, que están en cana, 70% han pasado por el Sename. Claro. ¿Hace cuánto tiempo que yo digo, señores? Y ha sido parte de abuso sistemático. Por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando tienes la corteza prefrontal con disminución de tu desarrollo que puede producirse a futuro, la corteza prefrontal es la inhibitoria. Inhibe conductas. Cuando los viejitos se ponen viejitos verdes es porque esa corteza se ha dañado. Entonces por eso es que tiran el piropo doble sentido o tiran la mano, qué sé yo. Muchos de ellos ya no están en sus cabales. El joven que está en esas condiciones está más expuesto a la violencia porque no tiene limitación, no tiene freno, está más expuesto a la droga. Interesante como una mirada biopsicosocial, pero también como qué es lo que pasa en la sociedad chilena, porque y sabemos que los abusos que se producen, el 70% es a niños, niñas, adolescentes, y del entorno intrafamiliar o amigos cercanos, eso también está más que documentado. Entonces, además, la confianza, ¿con quién va a hablar si en ese circuito hay una persona? Eso es parte de la tortura. Porque tú dependes económicamente, dependes bajo muchos aspectos. ¿Qué va a decir un niño, una niñita? Que su camita, ¿no es cierto?, su comida, su techo, depende del abusador. Es una tortura permanente. Tremendo, sí. Si tú me dices prioridades, para mí, de la mano, infancia, educación. Educación de chiquititos. Cuando tengáis resuelta la educación de chiquititos, o sea, lo que prebásica, básica, escolar, full, educación, cultura, ¿no es cierto?, el mejor acceso, homogeneizar de la mejor calidad, bueno, obviamente parte la técnico-profesional, necesitamos técnicos profesionales, y luego la universitaria, si tampoco, ¿qué vamos a hacer con, nos sobran abogados? No sé, ¿te fijas? Nos faltan especialistas, etcétera. Eso también se puede regular.
Pero ¿a qué voy yo? Infancia y educación como prioridades centrales. Fundamentales, porque uno tiene que pensar en no un Chile, uno ya tiene que empezar a pensar en global, uno tiene que pensar en un continente, en un mundo a 50, a 100 años plazos. ¿Cuáles son los elementos más importantes a 50 y 100 años plazo para este país? Infancia, educación, medio ambiente. El trabajo que estás haciendo con Vinca Jackson, un Sí. tremendo trabajo. Métanse a la página web para que puedan firmar la carta y esta cuestión impacta, o sea, que sea prescriptible hoy en día significa que hay impunidad cuando la persona ya da su relato, lo que pasó con Erika Olivera, que fueron los casos, y los casos que ustedes han vivido, historias personales, y hay muchos más que están pasando hoy en día. Entonces, que en Chile exista efectivamente legislación que proteja y asegure derechos. Yo creo que ese es un gran desafío. Ahí tenemos que partir. Que estén muy bien. Muchas Gracias, James Hamilton. Te pasaste, muchas Ha gracias. sido muy entretenido y seguiremos en nuevos programas con Fuera de Ángulo. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias.